Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la actividad teórica. Ya me conocen, soy la profesora doctora Gabriela Asís, encargada de la segunda cátedra de patología. En esta ocasión vamos a abordar el tema de generalidades de neoplasias. Y les quería comentar que esto les va a ser muy útil para el estudio de estos trastornos en todos, porque yo creo que no hay un solo órgano de la economía, digamos, del cuerpo, que pueda eximirse de la posibilidad de tener una lesión de este tipo, neoplásica, ya sea benigna o ya sea maligna. Me han oído decir que lo primero es dar un concepto de la entidad. Y en este sentido, neoplasia significa una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede al del tejido normal y no está coordinado con él, persistiendo de la misma forma excesiva tras haber finalizado el estímulo que desencadenó esa alteración. Neoplasias, el término significa neo es nuevo y plasia formación. En realidad podríamos distinguir el término de tumor. Tumor hace más referencia a una masa quizás palpable o a una masa eh, que se detecta por un método de diagnóstico. Pero neoplasias es una proliferación anormal, digamos, un exceso de células. Entonces es más microscópico, ¿entienden? Ahora bien, esto a mí me hizo acordar a lo que yo algunas veces les he explicado, ¿no es cierto?, como patogenia. Y la patogenia de estas lesiones comienza, como todas las otras lesiones irreversibles, con un estímulo, una noxa inicial. Y luego suceden una serie de acontecimientos hasta la manifestación final de la enfermedad. Aquí la manifestación final de la enfermedad sería justamente la lesión tumoral visible, palpable, detectable, ¿entienden? La manifestación fenotípica. Pero hay que tener en cuenta, como lo vamos a ver más adelante, todos los fenómenos que precedieron al desarrollo de esa masa anormal de tejido. Decirles también que existen las neoplasias benignas y las neoplasias malignas, es una gran clasificación y que el diagnóstico diferencial entre ambas se hace porque las neoplasias malignas tienen la capacidad de dar metástasis a distancia. En cambio, las neoplasias benignas no tienen esa característica. No dan metástasis los tumores o las neoplasias benignas. Siguiendo con los conceptos, la diferenciación se refiere al grado en el cual las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células parenquimatosas normales correspondientes. Y esto es importante, tanto morfológicamente o estructuralmente como desde el punto de vista funcional. O sea, cuanto más diferenciada es una neoplasia, como vamos a ver a continuación, o las células son más parecidas al tejido que le dio origen a esa proliferación y viceversa. Anaplasia se refiere casi literalmente a la ausencia de la diferenciación. En general, los tumores benignos están bien diferenciados. Las neoplasias malignas, que están constituidas por células pobremente diferenciadas, se dice que son anaplásicas, o sea,
los tumores malignos están constituidos por células anaplásicas. Ya vamos a ver qué características tienen las células anaplásicas. ¿Cuáles son los cambios morfológicos inherentes a esta anaplasia? Que es un trastorno de la diferenciación y ustedes lo han visto junto con la displasia epitelial. Las células anaplásicas tienen pleomorfismo, es decir, entre ellas son diferentes. Pleo es como muchas formas. A eso se le suele denominar anisocitosis. A es prefijo negativo, iso igual, citosis células. Tienen anisocariosis, o sea, morfología nuclear anormal. Los núcleos son irregulares y tampoco ninguno es igual al otro. Hay numerosas mitosis atípicas en los tumores malignos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una proliferación de células. Hay pérdida de la polaridad en el caso de que estuvimos hablando, por ejemplo, de un epitelio plano estratificado o del epitelio urotelial que reviste los conductos de las vías urinarias. Hay una pérdida de polaridad, hay una desorganización de ese epitelio, digamos, se pierde la arquitectura del epitelio. Y otros cambios, como por ejemplo un hipercromatismo nuclear, la cromatina en grumos, o por ejemplo núcleos prominentes. A través de estos dibujos, yo les he querido, representar una célula anaplásica y sus cambios estructurales o morfológicos. Decirles que las células neoplásicas o anaplásicas son células grandes que tienen una alteración en la relación núcleo-citoplasmática, por supuesto, a favor del núcleo. El núcleo es mucho más grande que lo normal, la célula, como dije, es más grande. Normalmente el núcleo, digamos, tiene una relación con el citoplasma de 1, 2 a 6. Acá, fíjense, el núcleo es mucho más grande, entonces puede ser 5 a 6. Son núcleos hipercromáticos. La cromatina se puede disponer así como de manera heterogénea, irregular y en grumos, y la presencia en algunos tumores de nucleolos prominentes. Y digo nucleolos porque pueden ser varios. Esta otra célula que puede estar integrando en la misma neoplasia tiene exactamente las mismas características. ¿Por qué? Porque es una célula, digamos, muy diferente de la otra, que tiene también una alteración de la relación núcleo-citoplasmática, porque el núcleo es grande y tiene cromatina en grumos. Lo de los nucleolos es una característica que puede darse en algunos tumores y en otros no. Respecto a la diferenciación, esto es, digamos, son o hace referencia a esto del parecido con las células parenquimatosas normales. Si un tumor, decimos, es bien diferenciado, una neoplasia, menor es su grado, entonces nosotros le pondríamos a ese tumor un grado 1. Y esto saben por qué es importante, porque está relacionado con el pronóstico. O sea, un tumor maligno bien diferenciado, que sea un grado 1, tiene mejor pronóstico que otro de un grado mayor. Entonces, cuanto menos diferenciada sea la neoplasia, o sea, cuanto más se aleje al parecido de las células normales, cuanto más indiferenciada sea, mayor es su grado. O sea, los tumores podrían ser, por ejemplo, grado 4. Y esto se relaciona con peor pronóstico. Con respecto a la base molecular del cáncer, sinceramente mi opinión es que ninguno de nosotros ni ustedes van a poder, digamos, liberarse de lo que es la biología molecular. En cuanto al cáncer, resulta que hay mutaciones que convierten los protooncogenes en oncogenes celulares activos.
O sea, en esos que finalmente son los que están involucrados en el desarrollo tumoral. O sea, todos nosotros podemos tener protooncogenes que nunca se transforman en oncogenes celulares activos, porque además se suman otras mutaciones que tienen que ver con el ambiente, como ya vamos a ver a continuación. Continuando con la base molecular del cáncer y lo que representa la carcinogenia, o sea, el origen de los tumores, debajo hay o subyace en la base de ese origen, subyace un daño genético, no letal. Porque si fuese letal, la célula directamente se muere, la célula de un tumor maligno, y se acabó el problema. O sea, el daño es genético, pero no mortal. Este daño, que llamamos mutación, puede adquirirse también por la acción de agentes ambientales, de sustancias químicas, de la radiación o incluso de agentes virales, o puede heredarse, o sea, transmitirse desde los progenitores a la descendencia, como muchos de los tumores que vamos a ver. Tienen que saber que un tumor se forma por la expansión clonal de una única célula precursora. Esa única célula precursora es la que ha sufrido ese daño genético. Por lo tanto, los tumores son monoclonales, y esto le ha valido el premio Nobel a Milstein cuando él descubre que toda esa proliferación de células tumorales ha surgido a raíz de la mutación de una sola célula, genéticamente hablando. Hay algunos, digamos, grupos de genes o clases de genes reguladores normales, que son 4, que son como el blanco del daño genético. Son 4 grupos o clases de genes reguladores normales. Se los menciono. Uno son los protooncogenes, que son los genes promotores del crecimiento tumoral, es decir, del crecimiento celular más bien. Entonces, si hay un daño en estos protooncogenes, se transforman en oncogenes realmente activos que van a desarrollar el cáncer. 2, los genes supresores tumorales, que son los que están presentes para inhibir el crecimiento. Por lo tanto, si yo tengo una mutación genética en los genes supresores tumorales, voy a tener también el desarrollo de un tumor, porque no está siendo inhibido su crecimiento. 3, puede estar en los genes que regulan la muerte celular programada, o sea, en los genes que tienen que ver con la apoptosis. De esto tengo un ejemplo para darles, y de las otras también, por supuesto, pero hay drogas, hay agentes quimioterápicos que se están investigando para conducir a las células hacia la apoptosis, hacia la muerte celular programada. Y en cuarto lugar, los genes implicados en la reparación del ADN. El ADN se puede dañar por muchas causas, por ejemplo, por los rayos UV, y en este caso, la mutación de algunos de esos genes puede traer aparejada, digamos, una falta de reparación del ADN. Por lo tanto, esto también conduce al desarrollo de tumores. Este esquema es el de Robbins y me gusta mucho porque parte de una célula normal, luego hay algunos carcinógenos que inducen cambios en esta célula normal y la transforman, por supuesto, en una célula neoplásica. En la progresión resulta que hay una proliferación de células, se van multiplicando de manera desmedida, como dijimos, así como exagerada,
y son células genéticamente inestables. Luego, vamos llegando ya hacia el final y hay una heterogeneidad en cuanto a la manifestación clínica de los tumores. Así como genéticamente son monoclonales, fenotípicamente son heterogéneos. Hay distintas formas de manifestación de un cáncer. Por eso son los distintos clones que se ven aquí en esta proliferación tumoral de diferentes colores. Algunos grupos tumorales de células tumorales son los que tienen la capacidad de dar metástasis, otros los de invadir. Otros están relacionados con factores de crecimiento del tumor. Entonces, repito, la manifestación clínica del tumor puede ser variable, puede ser heterogénea y de hecho lo es. La carcinogenia es un proceso de múltiples pasos, tanto a nivel fenotípico como genético, resultante en definitiva de la acumulación de múltiples mutaciones. Ya vamos a ver en el esquema. Y esto es lo que yo les expliqué. Aunque la mayoría de los tumores malignos son de origen monoclonal, en el momento en que se hacen clínicamente evidentes o en el momento en que se manifiestan, sus células constituyentes son extremadamente heterogéneas, como les mostraba en la parte final del esquema. Aquí tienen un esquema de Robbins también, donde parte de una célula totalmente normal, que a raíz de agentes como agentes químicos, radiaciones o virales, van produciendo una alteración de las células normales y esta falla en el ADN hace que no pueda reparar ese daño que se ha producido en el ADN de las células normales. Esta falla en la reparación del ADN, por supuesto que puede ser genéticamente, digamos, heredada. Las mutaciones en el genoma de las células somáticas van produciendo la activación de oncogenes promotores del crecimiento tumoral. También interviene la inactivación, fíjense, la inactivación de genes supresores tumorales y alteraciones en genes que regulan la apoptosis. Está explicando este cuadro lo de los 4 grupos que vimos anteriormente. En ese sentido, se produce entonces una proliferación desregulada de las células y una disminución de este fenómeno de apoptosis que parece fundamental para proteger o para conducir a determinadas células tumorales a la muerte programada. Por lo tanto, esto lleva a la expansión clonal, a la cual se le pueden sumar mutaciones adicionales o algún defecto en la inmunidad que hace que el tumor progrese, que la neoplasia, por supuesto, sea maligna y que tenga la capacidad de dar metástasis. La gran clasificación, repito, está entre los tumores benignos y los tumores malignos, y ya dijimos que los malignos se diferencian de los benignos, entre otras características, por la capacidad de dar metástasis. A su vez, los tumores malignos pueden ser de origen epitelial, y ahí tenemos los carcinomas, que son aquellas neoplasias malignas que derivan de cualquiera de las 3 capas germinales, del ectodermo, del mesodermo o del endodermo, de cualquiera de esas capas.
Entonces estamos hablando de tumores malignos de tipo carcinomas. Esta es una foto de una microscopía con una tinción de hematoxilina eosina, donde se ve un grupo de células tumorales invadiendo la matriz extracelular. Esto es un carcinoma epidermoide que está infiltrando el tejido conectivo. Se pueden ver, digamos, células pleomórficas con núcleos, con núcleos irregulares, anisocariosis, algunos con la cromatina más concentrada, hipercromáticos, algunos con núcleos prominentes, y esto que, como les digo, hay un citoplasma poco definido de tipo acidófilo. Este es un nido, si se quiere, o un colgajo de células tumorales malignas que ha infiltrado el tejido conectivo. Es un carcinoma invasor de tipo epidermoide. Ahora vamos. Cuando hablamos de tumores malignos que se originan en el tejido mesenquimal o en el tejido conectivo, los llamamos sarcomas. Viene del griego sar, que significa carnoso, porque macroscópicamente los sarcomas, o sea, los tumores mesenquimales, realmente son o tienen un aspecto como de carne de pescado, se le llama. Entonces acá viene la gran división. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer como dos hileras de tumores mesenquimales benignos y tumores mesenquimales malignos, es decir, sarcomas. Entonces, si provienen del tejido adiposo, tenemos lipomas y liposarcomas. Si provienen del tejido muscular liso, son leiomiomas y leiomiosarcomas. Si provienen del tejido muscular estriado, son rhabdomiomas y rhabdomiosarcomas, y así sucesivamente. Ustedes tienen que estudiar la nomenclatura de cada uno de ellos. Este caso corresponde a una pieza de histerectomía, es decir, a una extirpación del útero, donde podemos ver al corte, por supuesto, una gran masa tumoral, que esta se recibió en la maternidad en el mes de enero. Esta pieza la recibimos nosotras, y tiene una gran masa tumoral en el espesor del músculo liso, o sea, del miometrio. El aspecto, si bien es cierto, está bastante bien delimitada, ya vamos a ver que no es una pseudo encapsulación, es muy heterogénea la masa desde el punto de vista macroscópico. A mayor aumento se puede ver esta misma masa tumoral, tiene bastante brillo esta foto, les comento, donde tenemos áreas, digamos, de pérdida de sustancia que podrían corresponder a zonas de necrosis, de hemorragia y áreas francamente muy heterogéneas. Estas son las que corresponden al mismo tumor que vimos, pero tomada la foto mucho más de cerca. Por supuesto, y eso a ustedes les tiene que quedar muy claro, que hay que hacer la coloración de hematoxilina y eosina primero, o sea, el estudio histopatológico de rutina. Y acá lo que se puede ver es un crecimiento, porque hay una proliferación de numerosas células con núcleos elongados, fusiformes, que van en diferentes direcciones de acuerdo al corte, que tienen varias figuras de mitosis como estas que les estoy señalando. Este tumor que vieron en el útero, en la pared, es un leiomiosarcoma. Justamente este tumor
se diferencia del leiomioma por la cantidad de figuras de mitosis atípicas que tiene. Entonces, no nos olvidemos de los detalles microscópicos, como les dije siempre al principio. Entonces, diagnóstico leiomiosarcoma. Los carcinomas, chicos, los carcinomas pueden clasificarse en carcinoma de células escamosas o epidermoides, que es ese cáncer en el cual las células tumorales se asemejan al epitelio escamoso o estratificado o incluso surgen del epitelio plano estratificado, y en adenocarcinomas, que son estos en los cuales las células epiteliales neoplásicas crecen formando un patrón de tipo glandular o nacen directamente del epitelio glandular. Vale decir, por ejemplo, si tenemos un tumor de estómago que nace de la mucosa, que sabemos que está revestida por epitelio cilíndrico, etcétera, etcétera, glandular, bueno, ahí se va a dar más frecuentemente un adenocarcinoma. Si tenemos una glándula con un tumor, y lo más probable es que sea un adenocarcinoma, lo cual no quiere decir que tenga un tumor de tipo de tejido conectivo o un linfoma. Ahora bien, quiero aclararles, porque no se los dije en la diapositiva anterior, que la inmunohistoquímica pasa a ser fundamental para hacer el diagnóstico de casi todos los tumores malignos, que son poco diferenciados, pero fundamentalmente en tumores de origen mesenquimal. Por ejemplo, en el leiomiosarcoma, nosotros confirmamos el diagnóstico con una técnica de inmunohistoquímica. Entonces, hasta ahora tenemos tumores benignos, tumores malignos, carcinomas y sarcomas, y dentro de los carcinomas, carcinomas epidermoides y adenocarcinomas. Esta es una fotografía también de una microscopía con hematoxina y eosina, donde se puede ver un crecimiento francamente atípico, ¿no?, que va infiltrando, digamos, en la zona subepitelial, que probablemente sea la piel, entonces está infiltrando la dermis. Acá hay tejido, digamos, linfático, o sea, perdón, tejido linfoide sería no linfático, en la dermis de este preparado. Hay una proliferación de células anormales, ¿no es cierto? Son muchas células, es un crecimiento que va infiltrando la dermis, y aquí se ven estructuras redondeadas de color acidófilo, ¿no es cierto?, que corresponden a lo que nosotros llamamos perlas córneas. ¿Qué significa perla córnea? Significa, digamos, esta capacidad que continúan teniendo las células tumorales de formar queratina. Esto significa para un carcinoma epidermoide que el tumor es bien diferenciado, y les repito, va de la mano de buen pronóstico para el paciente. A mayor aumento de la foto se ve, digamos, con el epitelio plano estratificado, el crecimiento de células tumorales con distintas células, con núcleos prominentes, o sea, hay pleomorfismo, hay figuras de mitosis atípicas, y estas que son estructuras de tipo de queratina, que lo dotan al tumor de una mejor diferenciación. Entonces es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Esta biopsia, que probablemente es una biopsia por punción, muestra un número, digamos, grande de estructuras glandulares. Estructuras glandulares que son bastante irregulares, algunas están dilatadas, otras son tortuosas, que están infiltrando
el estroma y que por supuesto están revestidas por células anaplásicas, o sea por células, digamos, malignas. Esto es un adenocarcinoma. Adenocarcinoma, se forma estructuras glandulares y es maligno. En el interior hay algo de secreción de estas glándulas. Adenocarcinoma. Esta foto también corresponde a una microscopía de un adenocarcinoma, como pueden ver, son estructuras que semejan glándulas y que están realmente, o sea, infiltrando un ganglio linfático. Por supuesto que ustedes ni yo sabría, yo porque sé los antecedentes, que esto es la infiltración por parte de un tumor maligno en un ganglio, pero yo les cuento, porque es una metástasis en ganglio linfático de un adenocarcinoma, mucosecretante excretor, es decir, no sé si es redundante, pero la mucina es extracelular. Y acá se ven los lagos de mucina, fíjense, lagos de mucina. En ese sentido, entonces, nosotros decimos que este ganglio tiene una macrometástasis de un adenocarcinoma mucosecretante.